Bárbara Itzel y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Lamento mucho haber tardado tanto en volver a hacer un video, pero me estoy ajustando a trabajar 5 días a la semana. Todo el año pasado estuve trabajando únicamente sábados y domingos como veterinaria titular. Y el año anterior a ese solamente hacía guardias o trabajaba fines de semana y durante el día era médico auxiliar. Entonces esta es, se podría decir, la primera vez que estoy experimentando un trabajo de tiempo completo siendo veterinaria titular, doctora titular. Entonces la verdad no tengo muchísimo tiempo libre, todavía me estoy ajustando en cuanto a mis horas de sueño, porque entre semana por lo general me duermo a las 12 y me despierto 7:30. Sí tengo buenas horas de sueño, pero me canso mucho porque trabajo mucho. Entonces los fines de semana la verdad es que me la paso descansando, casi no salimos. Me repongo de todo lo que trabajo en la semana. Entonces, bueno, creo que es buen momento de empezar a comparar, porque de eso va a tratar este video, la medicina veterinaria que yo hacía en México versus la medicina veterinaria que estoy haciendo ahorita en Estados Unidos. Por si no lo saben y son nuevos en mi canal, yo soy de México y toda mi vida viví en la Ciudad de México, en la capital, una ciudad muy, muy grande. Pequeñita, pero muy grande. Y hago este énfasis porque en la Ciudad de México, hablando de medicina veterinaria, teníamos centros especializados, hospitales que recibían urgencias las 24 horas del día, 7 días a la semana, hospitales con tomógrafos, con resonadores, muchísimos especialistas haciendo fisioterapia, etología, cardiología, bla, 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 bla. Y aquí en Estados Unidos vivo en una ciudad que es grande en extensión, pero que podría, o sea, yo que vengo de una ciudad grande, aquí se siente muy tranquilo, casi como, no casi porque no es un pueblito, pero mucho más relajado. El ritmo de vida es mucho más relajado en comparación con la Ciudad de México. Casi no hay tráfico, a donde vayas siempre encuentras estacionamiento. Entonces, el tema de los especialistas es, digamos, complejo porque los especialistas están no necesariamente concentrados aquí. Sé, por ejemplo, bueno, la ciudad en la que vivo se llama Jacksonville, que está al norte de Florida, y sé, por ejemplo, que hay muchos especialistas en Miami o incluso en Orlando, que son ciudades más grandes, y aquí no necesariamente. Entonces, cuando yo llego a referir a algunos pacientes es a la Universidad de Florida, que está en Gainesville, como a 1 o 2 horas de aquí, creo que son 2 horas, y a algunos otros pocos lugares en donde hay especialistas. Entonces, esa podría ser una gran diferencia. En Ciudad de México, muy fácil, puedes referir a un paciente con un especialista, porque está cerca. La Ciudad de México, al tener tan buen transporte, no hablemos del tráfico, esta es otra cosa, pero vaya, está muy bien conectado todo, ¿no? Acá, simplemente el cómo está hecho el país, digamos, hace que las distancias sean muy largas. Tengo todo un video explicando esas diferencias con Carlos. Se los voy a dejar por aquí en un canal que tenemos en conjunto, en donde no hablamos de veterinaria, hablamos básicamente de nuestra vida, de nuestras citas y el cambio de vivir en México y ahora en Estados Unidos, etcétera, por si lo quieren ir a ver. Entonces aquí no hay transporte público prácticamente, cada persona tiene auto. Entonces las distancias que se recorren son muy largas. Retomando un poco de los lugares en los que yo he trabajado en México, me tocó trabajar con especialistas directamente, codo a codo, y en el hospital en donde estoy trabajando ahorita
no hay especialistas, porque el tipo de hospital en el que trabajo es una práctica general, se llama General Practice, es decir, no hay especialidades, vemos medicina en general. Sí me ha ayudado mucho el haber trabajado anteriormente con especialistas porque tengo una idea de cómo abordar algunas cuestiones, a diferencia si nunca en la vida hubiera trabajado con especialistas. Un ejemplo muy sencillo podría ser el abordaje de un paciente neurológico. Sin haber llevado mi servicio social en la especialidad de neurología, probablemente estaría muy perdida y me seguirían dando miedo los pacientes neurológicos, paralizados, etc. Eso, claro, no quiere decir que yo me sienta especialista o me considere especialista. Eso es un camino que lleva muchos años de lograr y simplemente yo no escogí ese camino. Pero sí hace la diferencia definitivamente el haber trabajado con especialistas en el pasado. Aquí mi jefa, que es, creo yo, la que tiene más experiencia y con la que llego a consultar casos. Bueno, siempre que tengo duda en algo, consulto los casos con, obviamente, doctores más grandes que yo o que simplemente tengan más experiencia que yo. Pero si es algo mucho más complejo, como hoy, que tuve un paciente con historia de vómito, heces con moco, letargia y ya, y que cuando le voy a hacer el AFAST tiene hematomas. Ese caso lo consulté con mi jefa, le llamé y ella estaba en el edificio de enfrente, que es como de educación continua, y fue a ayudarme al hospital. Ese tipo de casos que son más como complejos y que requieren tal vez un mayor abordaje diagnóstico, los consulto con ella. Ella es egresada de UC Davis, es una universidad que tiene mucho prestigio en cuanto a medicina veterinaria aquí en Estados Unidos, y estuvo 8 años, me parece, en un hospital de urgencias en Nueva York. Entonces, mis respetos para ella, yo la amo. Ella es, yo creo, el 80% de la razón por la que escogí este lugar de las 3 ofertas de trabajo que tuve. Y no es especialista, simplemente tiene mucha mayor experiencia que los demás doctores que trabajamos ahí. Tal vez el siguiente punto a comparar es la infraestructura. De los lugares en los que trabajé en México, uno de ellos era una casa que se adecuó a ser clínica, y el otro era un local que también se adecuó a ser hospital. Entonces, la infraestructura no era bonita. Yo me acuerdo que cuando conocí el hospital Banfield en CEU me enamoré porque la infraestructura estaba muy muy padre. Tenías la zona de recepción, unas puertas que dividían recepción de como tal el hospital, tratamiento, que es las mesas en donde hay rasuradoras, los insumos como alcohol, gasas, etc. La zona de hospital y cafetería, dormitorios, lockers, baños, ¿no? Esa es la estructura. Si en algún momento tienen esa espinita de saber cómo es la estructura de un hospital americano, vayan a Banfield. Bueno, no sé si los dejen pasar, pero si son de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, van a llevar sus prácticas de perros y gatos ahí. Entonces, el hospital en el que estoy aquí tiene esa estructura. Está muy bonito. Desde que lo vine a visitar el año pasado, me encantó. Aquí entras y lo que ves es la recepción, que es como una especie de isla, y hay sillas en donde las personas esperan con sus mascotas. De este lado hay una sala de espera para gatos y está dividida, ¿no? Hay consultorios, hay 12 consultorios que tienen 2 puertas
Entonces una puerta te comunica con la recepción y la otra puerta te comunica con el resto del hospital. Son pasillos que convergen en una zona de tratamiento, que es donde hay 1, 2, 3, la tercera tiene anestesia, mesas, 4, 5 mesas de tratamiento y el resto del hospital, que es área de postquirúrgicos con jaulas, ICU, el EQ, que es Intensive Care Unit, que realmente no lo ocupamos para eso, porque no tenemos cuidados intensivos como tal. Pero se ocupa, por ejemplo, para gatitos la mayoría de las veces cuando llegan obstruidos. Tenemos observación, que la mayoría de las veces se ocupa para pacientes que se dejan en la mañana y recogen en la tarde. Un ejemplo claro sería los tratamientos para el gusano del corazón. En la siguiente parte, bueno, hay baños, están los lockers, la cocina, ISO, que es isolamiento. ¿Cómo se dice? Bueno, el lugar en donde infecciosos sería el equivalente aquí en México, en una zona específica en donde los clientes llegan ahora sí que por la parte de atrás y solamente tienen acceso a esa pequeña parte, parvovirus. Y del otro lado, quirófanos. Hay una suite dental que está completamente equipada para hacer incluso cirugías, 2 máquinas de anestesia y 2 quirófanos. Uno que es como el más limpio, donde se hacen ortopedias, porque hay una doctora que sí hace reparaciones de fracturas y amputaciones. Bueno, amputación no es necesariamente ortopédico porque casi que cualquier doctor puede hacerlas, pero hay una doctora que sí pone implantes y cosas así. Y el otro que es como de cirugía de tejidos blandos, que si lo comparo con la infraestructura de la clínica y el hospital, los hospitales con los que estuve trabajando, bueno, hubo uno en Santa Fe que sí tenía una estructura un poco más diseñada, pero tampoco tiene 100% la estructura de un hospital como Banfield o uno de acá, pero sí cero que ver con la casa y con el local, ¿no? Donde sí se ve como que todo fue improvisado y se fueron habilitando ciertas zonas. Bueno, ahora aquí va a ser quirófano y aquí vamos a poner otra mesa para que se puedan ver 2 pacientes al mismo tiempo, ¿no? Un poco caótico. Entonces, eso sí me gusta mucho de aquí, cuál es la infraestructura. En cuanto a, por ejemplo, rayos X, ultrasonido, este hospital en el que estoy, de las 3 ofertas que tuve, tiene rayos X y ultrasonido. En otro hospital en Arizona también tenían los 2. En Texas solo tenían rayos X. El hospital de Arizona estaba mucho más pequeñito y no tan grande incluso como el de aquí. En la clínica en la que estuve en México tenía rayos X y ultrasonido. En Santa Fe, que era hospital, también tenían los 2. Y en el último trabajo en el que estuve, que es el que me estoy refiriendo como local, también tenían los 2. Punto importante. La especialista con la que trabajé tenía el ultrasonido, pero ella misma no se sentía como con toda la experiencia del mundo para algunos pacientes, entonces los terminaba refiriendo con los super especialistas. Y el último hospital en el que trabajé, el dueño, aunque no era especialista, tenía cursos y como 10 años de experiencia haciendo ultrasonidos y ecocardiogramas, entonces eso le daba mucha más agilidad y en general más información a todos los pacientes que requerían ultrasonidos formales. Es el único lugar en donde he tenido esa gran ventaja. Aquí no hay ultrasonidos formales en donde estoy trabajando. Somos los médicos quienes hacemos los AFAST,
ni siquiera voy a mencionar tórax porque nadie hacemos ultrasonido de tórax. Tal vez sí como el Blue, como para poder ver si hay fluido libre en el tórax, pero yo no diría, yo personalmente no soy capaz de hacer un T-FAST y sentirme confiada en eso. Le pediría ayuda a alguien más, pero al menos el A-FAST, que es el ultrasonido rápido para ver que no haya como fluido libre en abdomen, ese sí lo puedo hacer y me siento mucho más confiada ahora en comparación con años anteriores para ver estómago, intestinos, vejiga, creo que es lo más fácil y prácticamente puedo decirles que ocupo el ultrasonido todos los días. En mi otro trabajo de los sábados todavía me sentía con falta de confianza para hacer los ultrasonidos porque pues solamente iba sábados y domingos y obviamente tenía al doctor al que le preguntaba, bueno, más bien con el que consultaba las cosas y quien finalmente hacía los ultrasonidos formales. Aquí tuve un curso en donde tuve ya como las bases para hacerlos y eso me ha dado mucha confianza. Y también que, por ejemplo, en el paciente de hoy, creo que no les dije, pero mandé a hacer panel de enfermedades transmitidas por vectores, por garrapatas. Y descartando eso, yo más bien creo que se podría tratar de una trombocitopenia inmunomediada. Es decir, que el sistema inmune está atacando las propias plaquetas del cuerpo. Tenía petequias en las encías y los hematomas que ya les conté. Hice el AFAST porque había dolor en el abdomen craneal, no encontré nada más que le dolía y mi jefa cuando le llamé y le dije tengo este caso tal y tal, fue y le dije que si podíamos hacer juntas el ultrasonido, que ella lo repitiera y sí, tampoco encontró nada. Entonces tengo esa confianza de que hay alguien presente conmigo ahí, ¿no? La verdad es que los fines de semana yo me quedaba un poco incompleta en mis abordajes porque agendaba el ultrasonido formal para el otro día con el doctor, ¿no? Entonces, esta doctora que les digo, mi jefa, ha sido muy linda y abierta a enseñarme, ¿no? Esa fue parte de mi oferta de trabajo. Un año de... ¿Cómo le dicen? Tiene un nombre eso. En donde ella tenía claro que cambiarte de país es un cambio enorme y nos facilitó muchísimo la mudanza, pero también en cuanto al tema de trabajo y a lo veterinario, estar ahí conmigo, ¿no? Ser como mis rueditas. Entonces, bueno, eso en cuanto a infraestructura, ultrasonido, rayos X. Ok, laboratorio. En México no es tan carísimo mandar al laboratorio hemogramas, químicas sanguíneas, análisis de orina, cultivos. Aquí sí. Aquí el 99% de las veces los hemogramas y las químicas sanguíneas se corren en las máquinas que tenemos, GESCA o IDEX. El urinanálisis también en las máquinas. E incluso las citologías, funciones. Yo tengo cero experiencia leyendo citologías, entonces casi siempre voy a buscar que el propietario, si realmente creo que pudiera ser un tumor, se puede mandar al laboratorio, porque yo no me siento capaz de diagnosticar, no sé, por decirles algo, un linfoma, ¿no? En un linfonodo. Y por lo que puedo leer en los grupos de Facebook en los que estoy, de medicina que se hace aquí, que es un súper consejo que les puedo dar, si están estudiando por el NABLI o si simplemente están interesados en casos reales, pueden buscar grupos en Facebook sobre urgencias en pequeños animales, chat sobre citología veterinaria, bla, bla, bla. Aquí, como justo es muy caro mandar al laboratorio una citología, los veterinarios tienen más entrenamiento leyendo esas laminillas in-house en la clínica.
ojalá algún día yo me sienta con esa confianza, ¿no? Como para decir, esto es un mastocitoma, que creo yo no debería ser tan difícil, pero simplemente estoy tan acostumbrada a mandar todo al laboratorio que nunca practiqué el estudiar y leer citologías. Pero creo que es algo que puedo empezar a hacer. Entonces, los hemogramas, las químicas sanguíneas, las interpreto yo, las interpretamos nosotros, los veterinarios, porque igual es muy caro mandar a un laboratorio un hemograma, una química sanguínea. Cultivos, puedo decirles que no he mandado a hacer ninguno. En México sí, sobre todo también tiene que ver la zona en la que estuve trabajando, Santa Fe, La Roma, porque eran personas con, ¿cómo se les dice? Cierta capacidad adquisitiva, que si yo les proponía mandar un cultivo de oído de 800 pesos me podían decir que sí. El sector con el que estoy trabajando ahorita en Estados Unidos es gente de bajos recursos, jubilados, ¿en dónde más pueden englobar a estas personas? Pues tal vez simplemente gente que no puede pagar una clínica como normal. ¿Y por qué digo normal? Porque el hospital en el que trabajo es una organización sin fines de lucro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Yo no sabía qué significaba eso, que no hay un dueño empresario que esté lucrando, es decir, sacando utilidades de los servicios. Se cobra para cubrir con materiales y sueldos, pero no se está ganando dinero. Entonces, eso hace que el cuidado, las medicinas, las consultas, todo sea mucho más barato que en un lugar normal, que en la práctica privada, digamos. Entonces, la gente a la que atiendo tiene menos recursos, y esto sí me lo dijeron desde un principio, mi jefa. Aquí lo que buscamos es hacer medicina práctica, ¿no? Si te llega un paciente, por ejemplo, parvovirus. En México, un paciente positivo a parvovirus lo hospitalizaríamos. ¿Por qué? Porque es clave la terapia de líquidos, el manejo de dolor, terapia de soporte como antibióticos, bla, bla, bla. Aquí no. ¿Por qué? Porque para empezar, esta es otra diferencia. En el hospital en donde trabajo no hay staff durante la noche, no hay guardias. A las 6 se supone, todos se van, ¿no? En todos los lugares en donde he estado trabajando sí había guardias. Entonces no promovemos el estar hospitalizando y hospitalizando pacientes, en donde tal vez en otros lugares sí, ¿no? Aquí adoptaron un protocolo para tratar pacientes positivos a parvovirus con terapia de líquido subcutáneo, Cerenia, Convenia, que es un antibiótico de depósito, dura 2 semanas, y lo vemos diario, ¿no? Regresan. Algunos pacientes sobreviven, otros no. ¿Cuál es el argumento de ocupar esos protocolos? Hay pacientes positivos a parvo que incluso con hospitalización se mueren. Entonces, estos pacientes positivos que atendemos son pacientes que sin ningún tipo de cuidado o atención médica veterinaria fallecerían. Entonces, se les ayuda de alguna forma, pues sí, de forma ambulatoria, ¿no? Porque van, les da tratamiento y se van a su casa, ¿no? ¿Qué otra cosa? Justo, este es el ejemplo de que la medicina que se hace es práctica. ¿Por qué práctica? Porque no tenemos todo el tiempo del mundo para atender a la cantidad de pacientes que llegan al día. Este tipo de veterinaria se le conoce como de alto volumen. Entonces llegan muchos pacientes. Tengo agendado desde las 8:30, bueno no, mis pacientes agendados empiezan desde las 9 y terminan como a las 4:45, pero se abre desde las 8. Entonces llegan los walk-ins o los que llegan sin cita, así se les diría aquí en México, los sin cita, a anotarse desde las 8. Entonces yo llego a trabajar 8:30
y ya hay 5 pacientes anotados sin cita. Y se les va asignando un color de acuerdo a un triaje, ¿no? Los que pueden esperar 30 minutos, los que pueden esperar 15, los que casi como llegan van pasando al área de tratamiento, ¿no? Que están convulsionando en ese momento, que convulsionaron en la última hora, pacientes laterales, ¿no? Pacientes, o sea, inconscientes o muy letárgicos, con vómito activo, ¿no? Con distrés respiratorio, todos ese tipo de pacientes se ven muy rápido, ¿no? Entonces, para que se den una idea, yo el viernes pasado vi 25 pacientes en ese intervalo de tiempo. Yo les voy a ser bien honesta, no salgo 5:30. O sea, a mí me pagan por trabajar de 8:30 a 5:30, pero casi nunca salgo 5:30. Mi jefa me dice que es normal que me quede hasta después, porque al ser doctora nueva, o sea, es lógico que no termine mis expedientes a tiempo, ¿no? Pero la verdad es que sí soy bastante buena, porque sí los voy terminando a tiempo. El problema es que estoy viendo muchos más pacientes de los que se esperaría que viera. Eso, me siento muy feliz y se los voy a decir. Por eso sé que vi 25 pacientes el viernes, porque mi jefa me dijo, tengo aquí tus estadísticas. No es algo que yo le mencionaría a un nuevo doctor ahorita, porque no es, el fin no es meter presión, pero estas estadísticas que tú tienes son de un veterinario senior. Senior es que tiene muchos más años de experiencia, 5, 6, 7, 8 años de experiencia. Entonces, cuando ella me estuvo capacitando, me dijo que pues el objetivo es no rechazar walk-ins, ¿no? Porque son pacientes que necesitan atención y que si nosotros se las negamos, difícilmente van a ir a una sala de urgencias porque no pueden pagarla. Entonces, por ejemplo, si es un gato que no está obstruido, pero que está empezando a orinar menos y que tiene molestias, pues no lo podemos ingresar y hospitalizar y desobstruir porque no está obstruido. Entonces mandamos a casa analgésicos, antiinflamatorios, una dieta urinaria y manejo del ambiente, ¿no? Y entonces así evitamos que lleguen a obstruirse. Les estamos dando atención, a lo mejor en práctica privada, sin un paciente que se hospitalizaría, ¿no? Pero aquí no. Les damos la oportunidad de que puedan mejorar en su casa. Claro, con la consigna de que si no mejoran y de que si se obstruyen, tienen que regresar, ¿no? Entonces, esa es una gran diferencia con la medicina que yo había estado haciendo en México, ¿no? En el primer lugar, no había tantos sin cita, o sea, el objetivo era que no hubiera tantos. En el otro lugar, simplemente no existía agenda, se iban atendiendo como iban llegando, y eso tiene sus ventajas y desventajas. Ventajas, puedes ver muchos pacientes. Yo me acuerdo que un buen fin de semana al día, un sábado por decir, se veían como 45 pacientes entre 4 a 5 doctores. Entonces imagínense, yo solita, yo nada más, vi 25 en un día, ¿no? Pero al momento de que yo llegaba un sábado, ya podía haber 10 personas esperando, o 15, no, 15 es mucho, 10, digamos. Entonces entraron los primeros 4 y los otros 6 tienen que esperarse que se fueran desocupando esos doctores. Si era una inyección, una vacuna, un Cytopoint, rápido, ¿no? Pero si era una consulta que necesitabas hospitalizar, necesitabas tomar rayos X, sangre, eran consultas en donde nosotros estábamos hora y media o 2, no, tal vez hora y media con ese paciente. Bueno, si eras eficiente, hora y media. Había doctores que se tardaban las horas y podían tener gente esperando, pidiendo por pasar con ellos, y aún así se tardaban un montón. Pero sí, entonces les digo, tiene ventajas y desventajas no hacer agenda, ¿no? Puedes ver a muchos pacientes porque pues van pasando, pero
la gente está esperando mucho tiempo afuera, ¿no? Cuando hay mucha gente, y eso puedo decirles que estaba todo el tiempo en fines de semana, siempre era muchísima gente, ¿no? Lo cual me lleva al siguiente punto. En todas las clínicas y hospitales en México solo había figura de veterinario y auxiliar. El veterinario se encarga de tomar la historia clínica en México, hacer el examen físico general, tomar muestras, poner catéteres, tomar rayos X con ayuda de auxiliares, pero nosotros éramos una especie de todólogos, porque los auxiliares no necesariamente, porque así es aquí, bueno, allá en México no estudiaron una carrera de auxiliar veterinario. Según tengo entendido, no está avalada ningún tipo de carrera técnica ni certificación para ser auxiliar veterinario, ¿no? Son trabajos, son oficios, digamos. Yo empecé a ser auxiliar cuando estaba estudiando en la universidad, ¿no? O incluso desde antes de que iba en la prepa, ¿no? Entonces la responsabilidad de un auxiliar veterinario es aprender a sujetar a un perro gato, tener idea de medicamentos, por si el veterinario te dice, pásame la dexametasona, sepas cuál, ser eficiente, ¿no? Pero un auxiliar no tiene casi nada de responsabilidad frente a un paciente, ¿no? Auxiliares con más tiempo aprendemos a tomar catéteres, a tomar muestras de sangre de la yugular, intubar, ¿no? Endotraqueal, pero así como puedes aprender, como puedes no aprender, ¿no? Aquí en Estados Unidos es diferente. Hay una figura de veterinario y una figura de técnico veterinario. Aquí los técnicos tienen la capacidad de poner catéteres, tomar muestras de sangre, tomar radiografías. Tú dices, voy a hospitalizar a este paciente y ya está listo en la jaulita, con la bomba, con todo, y tu única función como veterinario es decir qué dosis, cada cuánto, ¿no? Y a veces ni eso. Hoy, por ejemplo, hoy trabajé con una técnica que es fabulosa. Me llegó ya con la hojita de hospitalización, con todos los datos rellenos, y yo únicamente puse medicamentos, dosis y frecuencia, ¿no? Entonces, el trabajo del veterinario se eficientiza muchísimo. Gracias a esta figura de técnico y cómo se trabaja en el hospital, es que puedo ver 2 hasta 3 pacientes al mismo tiempo. Como les decía, en la última veterinaria en donde trabajé en México, si yo empezaba a ver un paciente, yo tenía que terminarlo hasta el final, ¿no? Aquí, si me llega un gato mordido con un absceso en donde tengo que hacer desbride, tengo que sedar, tengo que bla, 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 hago que mis propietarios me firmen una responsiva de que me los dejan, drop-off, son drop-offs, y vienen por ellos 4:30, 5:30, ¿no? Entonces, los anotan en un pizarrón con el peso y con mi plan. Yo les digo, bueno, aquí por ejemplo todo se trabaja con base en presupuestos. Digamos que el técnico va por el vocea al paciente afuera, lo lleva a un consultorio, toma la historia clínica. Eso es algo que a mí al principio me sacaba mucho de onda porque yo estaba acostumbrada a yo tomar mis historias clínicas, pero supongo que es tal vez más eficiente, sobre todo cuando los técnicos tienen más experiencia, porque te ahorras que el propietario te cuente la historia de su vida y todo, entonces ya llega con información objetiva contigo a la parte de atrás. Entonces te lleva al paciente y tú escuchas la historia, empiezas a hacer el examen físico y entonces dices, ok, con base en este paciente voy a poner de ejemplo el paciente que tuve hoy en la mañana. Es un paciente que el sábado fue a otro hospital porque tenía un vómito con sangre y heces con moco. Le tomaron estas pruebas, me las llevan impresas. No quisieron el tratamiento, no aceptaron el tratamiento, vinieron aquí por una segunda opinión y el paciente sigue mal, ¿no? Entonces dije, ok, lo que voy a necesitar es... incluso antes de pedir nada,
fui directo a hacerle un AFAS y fue cuando vi los hematomas. Entonces a mi técnica le dije, voy a necesitar un panel de coagulación, voy a necesitar un panel de enfermedades transmitidas por garrapata, un nuevo hemograma, ¿qué más? Un misceláneo, así se le dice, como una cantidad de dinero que se ocupa para las medicaciones. Por lo general siempre digo de $75 a $100. Para yo tener de ese dinero, no tengo que hacer cálculos en ese mismo momento de cuántas tabletas, de cuántos miligramos, simplemente ocupo el misceláneo para de ahí mi tratamiento. Y entonces ya con eso van y nos firman de, sí acepto, ¿no? Un intervalo, ¿no? De al mínimo esto, máximo esto, ¿no? Entonces ya que aceptan, los técnicos se encargan de tomar las muestras, las radiografías y todo. Y la función y parte muy importante del veterinario en este caso es los expedientes. Aquí todos se demandan contra todos, entonces el expediente aquí es parte fundamental. Debe estar lleno, debe estar completo, debe estar, creo que lleno y completo, amigo. Debe estar completo, debe estar debidamente lleno, con los detalles necesarios. ¿Por qué? Porque un propietario puede solicitar el expediente y con eso demandarte, con eso ir a otro lugar, ¿no? Entonces, algo que a mí me tocó entender fue que mis horas de veterinario, o sea, las horas veterinario, se deben usar en hacer exámenes físicos generales, decidir pruebas, diagnosticar, dar tratamientos y llenar expedientes. ¿Por qué? Porque una vez yo llegué a revisar un paciente gato que se obstruyó el día anterior y lo fui a revisar en la mañana porque lo hospitalicé y decidí que ya le iba a quitar el catéter urinario. Y entonces le dije a mi jefa, ese día me tocó ser doctora de las 8 de la mañana, la que revisa a los pacientes que se quedan hospitalizados. Dije, bueno, ya le voy a quitar la sonda, su urea creatinina ya está mejor porque los pacientes obstruidos llegan con una azotemia tremenda. Me dice, ok. Le digo, pues se la puedo quitar ahorita. Y me dijo, no, pídeselo a un técnico. Eso lo puede, bueno, no me lo dijo así, pero yo se los explico así, ¿no? Eso es trabajo que perfectamente puede hacer un técnico. Tú mejor, anótalo. Y tiene todo el sentido del mundo, porque hubo unos días en donde yo salía súper tarde, porque mientras yo estaba viendo a mis pacientes, yo les decía a mis técnicos, te ayudo a tomar, los veía solitos y les decía, te ayudo a tomar las muestras, ¿no? Pero era tiempo que a mí me hacía falta al final del día para vaciar toda la información de todos mis pacientes. Entonces, en cuanto yo digo qué pruebas necesito, me siento en mi escritorio, en mi computadora y a llenar, ¿no? Entonces, es así más o menos cómo se maneja los tiempos de la consulta en general de la estadía del paciente en el hospital, versus en México, que el veterinario se hace cargo de prácticamente todo, a veces hasta de cobrar, ¿no? Y de agendar las citas. Aquí no, aquí yo les digo, necesito verte en 2 semanas, casi no siempre hay espacio en 2 semanas de lo llena que está la agenda, entonces a las 3, ¿no? O cuando haya, ¿no? Y las recepcionistas, los y las recepcionistas se hacen cargo de agendar todo eso, ¿no? ¿Qué más? Y aquí el tema de las medicaciones es todo un rollo, porque tú no puedes ir a una farmacia y solicitar omeprazol sin una prescripción médica, ¿no? Entonces, los farmacéuticos se comunican tanto con, y eso ya lo vi también yo como paciente, con los hospitales, las clínicas, para corroborar que una receta, la mayoría de las prescripciones están ya como que en sus sistemas, pero nosotros, por ejemplo, que prescribimos medicamentos de uso humano, algunas veces imprimimos una receta de mi firma y ellos van y llaman a la clínica y tenemos esta prescripción de un paciente tal, y decimos, sí, por favor, déla, ¿no? Denle el medicamento, como que corroboramos que sí fuimos nosotros quien hizo eso, ¿no? En México yo tendría, por ejemplo, que incluso dar las pastillas necesarias. Bueno, no, en una clínica sí, eso en otra no. Y todo, ¿no?
Y acá no, aquí yo le digo al técnico, yo siempre trato de escribirlo para que no haya errores ni nada, de maropitant, aquí tenemos maropitant oral, que es el Serenia, de tantos miligramos, una tableta cada 24 horas por 5 días, ¿no? Y ellos se encargan de anotar esas instrucciones en una etiqueta y la etiqueta la pegan en un botecito y son los dichosos botecitos que vemos en las películas, ¿no? Y entonces ellos se encargan de explicar el tratamiento, le va a dar de una cada no sé qué al propietario. Entonces, con todo ese tiempo que nos ahorran los técnicos a nosotros, es que yo puedo estar trabajando con 2 técnicos a la vez y con uno estar viendo un paciente agendado, vacunas, mientras yo termino de eso sí, también es un labor de nosotros, vacunar, sobre todo rabia, eso no lo puede hacer nadie más. Vacuné, chalala, mientras ya están entregando a estos pacientes, ya está llegando otro técnico conmigo platicándome la historia de un walk-in, ¿no? Los técnicos que se encargan, aquí hay 2 tipos de técnicos, al menos en donde yo trabajo, no sé si sea exactamente igual en todos los hospitales, porque apenas platiqué con 2 amigas que están trabajando en Nueva York, una de ellas, Fer, hola, ¿cómo estás? Yo sé que me estás viendo. Y mi amiga Arely, que está en Canadá, allá no es así exactamente como lo hago aquí. Hay técnicos de consultorios que son los que vocean en el lobby, toman la historia clínica, regresan con el paciente y van y vienen. Y hay técnicos de la parte de atrás, los backtechs. Entonces, los backtechs son los que se encargan de todos los pacientes que se van anotando en el pizarrón, que son los que les conté. Ok, al paciente tal, que pesa tal, hay que sedarlo, tomarle rayos X de tal y tal, tomar muestras de sangre, medicinas, vendaje, bla, 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 ¿no? Uy, fracturados, por ejemplo, vemos un montón, los abscesos de gato vemos un montón, gatos obstruidos también. Básicamente cualquier paciente que requiera todos esos manejos, que rayos X, sedación, pruebas de sangre, toma mucho tiempo y no hacemos que los propietarios se esperen. Les decimos que mejor vengan a recogerlos. Entonces los backtechs se van coordinando con nosotros y dicen, oye, ¿está bien si ya cedo a tal paciente? Porque, por ejemplo, apenas tuve un otro hematoma, prácticamente cirugía. Entonces esa cirugía la tuve que hacer entre pacientes, ¿no? Tengo sed. Aprovecho, no es comercial, pero acabo de probar este chai de este lugar que se llama Elianos. Es delicioso, es mi chai favorito de toda la vida. Dios, no sé ya cuánto tiempo llevo hablando, pero creo que fue un muy buen tema de video. Ya, me acordé. Antes de empezar a grabar este video, les subí en Instagram, que si no me siguen, se los voy a dejar por aquí, una cajita para que me mandaran preguntas. Creo que lo que más se ha ido repitiendo hasta este momento fue el tema de los salarios. Si alcanza con el salario de un veterinario aquí para vivir, la respuesta es sí. Es bastante decente el salario de un veterinario. Cuando yo le dije a mi hermano cuánto iba a estar ganando, él me dijo, ganas... ¿Cómo fue que me dijo? Ganas más que la media de los americanos. Entonces, no estoy segura, pero cuando yo firmé mi contrato, me dieron un ejemplo de un salario sobre cómo los porcentajes se iban a el seguro médico y todo eso, y el salario decía $35,000 anuales. Entonces yo me imagino, yo creo, no estoy segura, no he preguntado esto, que es lo que gana un técnico o un recepcionista, $35,000 anuales. Ese no es un tan buen salario, ¿no? De videos que he visto en YouTube y así, de otros profesionistas americanos que trabajan aquí, no todos dicen, o casi nadie dice su salario real. Bueno, no real, exacto, ¿no? Y no esperen que yo también haga eso aquí en YouTube, ¿verdad? Lo que dicen es, sí, ganan un salario de 6 cifras, significando que el número total es de 6 cifras. Decir que ganas 6 cifras ya es decir que ganas bien, ¿no? Entonces sí, yo puedo decirles que gano un salario de 6 cifras, que me alcanza perfecta para pagar renta de el lugar en donde vivo, auto, somos 2 personas las que comemos, digamos, de ese salario, y mi gata, ¿no? Cali. También me alcanza para mandar dinero a mi familia.
no nos estamos dando una vida de lujo, creo que eso podrá venir después. Y lujo me refiero tal vez como a estar viajando todo el tiempo y así. Si se dan cuenta, traigo la misma pijama quirúrgica que ocupé en el What's in My Bag del 2021, 22 tal vez, cuando hice mi práctica de gatos. Ay, me da mucha nostalgia pensar en eso. Entonces no estoy despilfarrando el dinero. He comprado algunas cosas, me compré ya otra pijama porque estas, aunque las amo, el resorte ya se está venciendo. Ya me compré otra de una marca que por mucho tiempo había querido, que solamente venden aquí. Creo que ya hacen envíos a México, pero cuando yo quise una no había envíos a México, y si había estaban carísimas. Entonces ya me compré una pijama, ya me compré otro estetoscopio, un estetoscopio que siempre había querido. Desde que iba en tercer semestre quería ese estetoscopio y no hacían envíos a México. Me compré 2 libros de cirugía, el Tobías, que jamás en la vida podría haber pagado con mi salario de veterinaria en México. Esos libros yo los coticé y estaban en 8,000 pesos los 2 tomos. Aquí me costaron como $360 más o menos, y me alcanza así sin problemas con una quincena. Para que se den una idea, comprar esos libros en México me hubieran costado tal vez todo un mes de salario. Entonces sí, definitivamente sí se gana bien siendo médico veterinario. Y esa creo es la principal razón por la que salí de mi país y me alejé de mi familia, porque yo me frustré mucho estando en México, y cuando estaba viendo con Carlos el irnos a vivir juntos, todo mi salario de veterinaria, o sea, juntando nuestros 2 salarios, todo mi salario se iba a ir a vivir, a rentar en un departamento de 2x2 con una recámara en un lugar más o menos, ¿no? Entonces dije, no es posible, no es posible que me esté quemando las pestañas trabajando tantas horas para que todo mi salario se vaya en una renta, o sea, sin contar gas, luz, comida, solo la renta. Entonces, ya, me desahogué. Conclusión, sí, aquí está mucho mejor pagada la medicina veterinaria. Algo que deben contemplar es que la gente que estudió aquí tiene deuda estudiantil, y eso es algo que yo no tengo, bendita UNAM, yo no tengo deuda estudiantil, entonces pues nos está alcanzando para vivir normal, cómodos, ¿no? Espero haber con eso podido esclarecer el tema de los salarios. Para mí vale totalmente la pena, habrá gente para la que no. Pero sí, Dios mío, ya hablé demasiado. Espero que les haya gustado este video. Si tienen más dudas me las pueden dejar aquí abajo, y nos vemos en la próxima. Adiós.